nuestra vida, Señor. Gracias por ese consejo, Cordero Santo, que tú cada día con día para nuestras vidas. Ayúdanos, Rey de Gloria. Gracias, maravilloso Dios, en esta preciosa noche, Señor. Tuya es toda la gloria, Señor. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Un gusto nuevamente poder estar en la casa de Dios. Recuerden que no es del que quiere y del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así que usted y yo somos privilegiados por estar en la casa de Dios. Vamos a seguir con el libro de Apocalipsis. Así que le voy a pedir que si ha traído su Biblia, que yo creo que sí, que se vaya al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. El libro de Apocalipsis, capítulo 11. Libro de Apocalipsis, capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo del 1 en adelante. Si lo encuentra, se puede poner en pie. Le damos toda la gloria, la honra y toda la alabanza a nuestro Padre Celestial. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera. Apocalipsis 11 en adelante. Las sociedades bíblicas le han titulado Los dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, oiga iglesia, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un grande terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Gracias. Gracias, mi buen Padre Celestial que estás en gloria. Gracias por el privilegio y el honor que nos permites una vez más de poder reunirnos y congregarnos en un mismo sentir y un mismo pensar.
te pido, mi Dios, que seas tú utilizando mi boca, Padre, que seas tú utilizando mi ser para poder llevar, transmitir y compartir tu palabra de una manera clara, sencilla, con poder y con autoridad. Padre celestial, yo reconozco que el grande y el poderoso solamente eres tú. Padre bendito, que no sean criterios, pensamientos, ideas de hombre, que sea tu bendita palabra exhortando, consolando y edificando. Ayúdanos, Señor, a poder retener esta palabra, no solamente oidores, sino hacedores de la misma. Bendice a tu pueblo, Señor, hoy, mañana y siempre. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, iglesia. ¡Qué bendición! Nosotros, al igual que las sociedades bíblicas, le hemos titulado, hemos querido dejar ese mismo tema. Así que le hemos titulado Los dos testigos. En esto que hemos leído, si usted ya notó, vamos a ver que hay un contraste. Así como en muchos pasajes de la Escritura hay contrastes, aquí también vamos a encontrar un contraste. ¿Desde cuándo la iglesia viene anunciando, desde cuándo la iglesia viene proclamando que Jesús, nuestro Dios, viene a esta tierra? Y dice la Escritura que en un abrir y en un cerrar de ojos, la iglesia, o sea nosotros, seremos sacados y arrebatados con Cristo en las nubes. Estamos como iglesia, como cristianos, nosotros tenemos o tendríamos que tener esa expectativa de que nosotros vamos a ser transportados, arrebatados y llevados justamente o juntamente con Cristo en las nubes. La iglesia será arrebatada, iglesia. Amén. Porque Dios no va a permitir que la iglesia, que sus hijos puedan pasar el sufrimiento que hemos venido hablando, el juicio y el tormento que viene para esta tierra. Pero después que Cristo se lleve a su iglesia y por ende su presencia, el Espíritu Santo también sea sacado de esta tierra, porque dice la Escritura que hay un poder que está deteniendo al anticristo, y ese poder es el Espíritu Santo, que vive y que mora y que reina todavía hoy en este momento. La iglesia será sacada, y cuando eso pase, lo hemos dicho, dice la Escritura que vienen 7 años. Daniel lo llama como la semana 70. Y esos 7 años los podemos, o están divididos, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra. Hay una pregunta que todo el mundo se hace y todo el mundo quisiera conocer. Y por ahí hay en redes sociales, videos, muchos dicen, muchos aseguran que el anticristo ya está entre nosotros. El anticristo posiblemente ya está caminando en esta tierra. A ciencia cierta, hasta ahorita, por mucho que la gente le ponga nombre a un personaje, porque la humanidad desde cuando viene diciendo que el anticristo ya está. Salió Saddam Hussein y dijeron que era el anticristo. A Hitler le llamaron el anticristo. A Napoleón le llamaron el anticristo. A todo aquel hombre sanguinario, a todo aquel hombre lleno de maldad, lleno de odio, rencor y ira, la humanidad le atribuyó el título del anticristo. Pero la Biblia es bien clara, porque para que el anticristo venga a esta tierra, para que pueda hacer su acto en esta tierra, tienen que pasar muchos sucesos. Y uno de esos sucesos que está escrito ahí en la Biblia es que dice que el anticristo va a profanar el lugar santo. El anticristo se va a hacer pasar por Dios y va a llegar a ese lugar santo a sentarse como Dios. De ese lugar santo que estamos hablando, ese lugar santo se encuentra en Jerusalén. En el Antiguo Testamento Dios levantó el templo que fue destruido y después fue reconstruido también nuevamente por Salomón, por Herodes me parece. Pero este templo de Salomón fue destruido en el año 70. Oiga, el templo de Salomón fue destruido, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Apocalipsis se escribe en el año 90 después de Cristo. O sea que estamos hablando que después que el templo de Jerusalén ha sido
cuando se escribe este libro Apocalipsis, han pasado alrededor de 20 años. ¿Por qué le digo esto? Porque Juan está viendo un templo aquí, lo que hemos leído. O sea que el templo que está viendo Juan aquí en este momento es un templo nuevo. Para que el anticristo pueda hacer su aparición, debe de estar o debe de empezar a reconstruirse el templo en Jerusalén. La pregunta hasta el momento, no sé si usted ya lo sabe o lo ha oído, es ¿por qué todavía no se ha iniciado la reconstrucción del tercer templo, como se le conoce, el templo de Jerusalén? ¿Por qué no se ha reconstruido? ¿Por qué no se ha levantado? Lo que pasa que en este lugar específico donde se supone que está o estaba el templo de Jerusalén, hoy está lo que se conoce como, ahorita en la actualidad está lo que se conoce como la cúpula de la roca. Y esa cúpula de la roca es un lugar muy sagrado. Tanto es así que ocupa el tercer lugar más importante y más consagrado, más sagrado para los musulmanes. Para que el templo de Jerusalén pueda ser reconstruido, debe ser derribado la cúpula de la roca. Pero eso no va a pasar, porque tocar la cúpula o querer botar o destruir la cúpula de la roca, la mezquita de la roca, los musulmanes no le llaman iglesia, lo que nosotros llamamos iglesia. Ellos le llaman mezquita. Lo que para ellos es la cúpula de la roca, que si eso llega a ser destruido, muchos historiadores y muchos conocedores dicen que se podría iniciar en ese momento la tercera guerra mundial, porque para ellos es pero muy sagrado. El punto es esto: ¿cómo va a ser posible que donde está la cúpula de la roca pueda reconstruirse el tercer templo de Jerusalén? Hoy en la actualidad, fíjense, hoy en la actualidad parece que eso es imposible. Hoy en la actualidad parece que no se puede dar. Eso es ahora. Pero dice la Escritura que viene un hombre llamado el Anticristo, que va a hacer pacto con muchas naciones de esta tierra. Y que este hombre o este Anticristo va a hacer que las naciones que están en guerra puedan firmar un tratado o un acuerdo de paz. Y este acuerdo de paz o este tratado firmado por 7 años, a la mitad dice será destruido. Y para eso quiero que me ayude a buscar el libro de Daniel. Y si no, yo se lo leo. Libro de Daniel, ahí nos dice que el anticristo, el pacto que haga con muchas naciones de esta tierra, al tercer año y medio lo va a romper. Daniel 7 me parece, no, 9:27 es. Daniel 9:27, si no se lo leo. Oiga lo que dice. Daniel está hablando de la semana 70, que son los 7 años de tribulación. Y dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará, está hablando del anticristo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Algunos dicen que de alguna forma el anticristo, cuando venga a esta tierra, va a ser un tratado que de alguna forma los musulmanes con los judíos puedan reconstruir o puedan mover para que pueda ser reconstruido el templo de Jerusalén. Eso no lo sabemos. Unos dicen que puede ser un tratado, otros dicen que no. Lo que dice Daniel es esto: por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando de 7 años. A la mitad, oiga, a la mitad de la semana, esa semana se le llama semana, pero son 7 años. A la mitad de la semana, ¿qué dice? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué dice esto Daniel? Porque cuando el tercer templo de Jerusalén sea reconstruido, ¿qué cree que van a hacer los judíos? ¿Qué cree que van a hacer? Van a empezar a ofrecer sacrificios. ¿Se recuerda? Los holocaustos, los sacrificios, ofrendas de paz,
ofrendas de gratitud. Durante 3 años y medio, durante el templo, durante estos 3 años y medio de una paz ficticia, los judíos van a estar implementando, van a estar dando sacrificios a Dios. Pero el anticristo a los 3 años y medio va a quitar ese continuo sacrificio porque va a romper el pacto. Por eso dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí nos dice que el anticristo a los 3 años y medio prácticamente romperá el pacto. Así que hoy en la actualidad dicen, mire, el anticristo puede ser aquí, el anticristo puede ser allá. Deben pasar muchos sucesos, iglesia. Y algo ya le puedo asegurar, que la iglesia, nadie a ciencia cierta que usted diga que la iglesia del siglo XXI pueda ver eso. Porque la iglesia no está esperando ver el anticristo. Lo que la iglesia está esperando es a Cristo Jesús que venga por nosotros. Punto y aparte, los que se queden posiblemente van a sufrir, van a ver o van a experimentar de primera mano esa falsa paz de este hombre o de este maligno llamado anticristo. Pero lo dijimos, hay un contraste aquí en lo que hemos leído. Dice ahora, porque todo eso lo hemos visto porque aquí dice que van a levantar una ofrenda. Entonces dice, me fue dada, oiga lo que dice Juan. Recuerde que en el versículo 10 oyó una voz fuerte, tronante, posiblemente de un ángel que le estaba hablando, y dijimos que era Jesús. Posiblemente la voz que le está diciendo esto a Juan, posiblemente sea este mismo ángel. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Esta caña era una planta que se daba muy pero muy común a la orilla del río Jordán. Y debido a su peso, debido a su forma, este era un instrumento, era un objeto de muy fácil uso para poder medir, que es lo que se usaba en esa época. Dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Oiga lo que le dicen a Juan. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. A Juan le dicen, hay 3 cosas que hay que medir. Mide el templo de Dios, mide el altar y a los que adoran en él. Cuando aquí dice la escritura que es el templo de Dios, que mira el templo de Dios, ahí está hablando de 2 lugares. Ahí está hablando del lugar santo y del lugar santísimo. Ahora, el altar que hace mención es el altar de bronce. Oiga, es el altar de bronce donde los judíos, cuando estaba el templo y estaba el tabernáculo también, donde los judíos llegaban a ofrecer sacrificio. Esos lugares son los que le dice posiblemente el ángel a Juan que los mida, pero dice algo más. Y a los que adoran en él. El punto es, ¿qué significa esto que está diciendo? ¿Por qué hay que medir? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es el significado que la Biblia me quiere decir a mí? ¿Cómo yo lo puedo aplicar? Bueno, cuando la Biblia habla de medir, porque ya lo vamos a ver más adelante, ahí me está hablando de pertenencia. O sea, el lugar santo, el lugar santísimo y el lugar donde se ofrecen holocaustos son propiedad, son pertenencia de Dios. Y como son propiedad y como son pertenencia de Dios, eso me habla de una cosa. Y eso me habla de protección. ¿Y a quiénes quién es la pertenencia? ¿Y quién es la propiedad o la protección o la propiedad de Dios? Los que adoran en él. ¿Ve eso? Qué bonito. Los que adoran en ese templo son pertenencia, son propiedad y cuentan con la protección de Dios. Algunos han sugerido que estos que adoran dicen que podría ser la iglesia, pero no. Aunque algunos dicen esta postura, la gran mayoría de conocedores optan porque estos que adoran aquí está hablando de un remanente, de un pequeño grupo
Dios, somos pertenencia de Dios. Somos propiedad de Dios. Y como somos pertenencia y somos propiedad, contamos con la protección y contamos con el respaldo de Dios, iglesia. Contamos con el respaldo y la protección de Dios aún en los peores momentos de la vida. Eso es así. Y dijimos, aquí hay un contraste, porque Dios le dice, esto que están viviendo es mío, esto que están viviendo es de mi propiedad, a mí me pertenece. Pero vea lo que dice más adelante. Pero, dice el versículo 2, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. O sea que ese patio que está fuera del templo no lo tenía que medir. O sea que Dios no lo estaba haciendo como de su pertenencia, como de su propiedad. La pregunta es ¿por qué? Y no lo midas, porque así lo he entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad 42 meses. Estaba el templo, el lugar santo, el lugar santísimo, y estaba el atrio. Pero a un costado, dicen algunos conocedores, que también se encontraba lo que es el patio de los gentiles, lo que es este patio exclusivamente de oración para los gentiles. Este es el lugar que está diciendo Dios que no lo mida. Oiga, patio exterior, patio de oración, prácticamente Dios lo que está haciendo es un rechazo. Por eso dijimos, aquí hay un contraste. Mientras Dios dice, mídelo, me pertenecen, son de mi propiedad, por otro lado está diciendo, ellos no. Hay un rechazo, iglesia. Ahora, dice el versículo, dice, y será entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Qué cuánto? 42 meses. 42 meses me está hablando de 3 años y medio. O sea, que cuando esto, recuerde que lo que dijimos al inicio, que el anticristo iba a romper a la mitad de los 7 años el pacto. Es lo que está pasando aquí. Cuando el pacto se rompa, el templo de los gentiles será hollado y será pisoteado, como dice Dios. La pregunta es, aunque Dios cuida y vela por su iglesia, la pregunta es, ¿qué pasará con nosotros o qué pasará con los cristianos de esa época? Y para eso quiero que se vaya a Mateo 24. Ahí vamos a ver qué es lo que pasa con la iglesia de ese momento. Si usted se va a Mateo 24, recuerde que estamos hablando de los 3 años y medio de la tribulación, donde será hollada este patio por los gentiles. ¿Qué pasará con la iglesia? ¿Qué pasará con el pueblo de Dios? Mateo 24, 15. Oiga lo que dice si no lo he encontrado. Por tanto, yo creo que usted ya lo ha leído. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿qué dice? La abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, oiga, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas, ¿qué dice? Mas hay de las que estén embarazadas, mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué? Orad pues, porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué pasa? A los 3 años y medio de esos 7 años va a llegar, va a romper el anticristo, el pacto, va a llegar al lugar santo haciéndose pasar por Dios y se sentará como Dios. Oiga, y dice que para el remanente judío, que dijimos que Dios lo midiera, para ese remanente judío serán días tristes, serán días angustiosos, pero Dios no
los va a dejar. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Mucho. Porque lo mismo hemos pasado o estamos pasando nosotros. Pasamos o hemos pasado días tristes, días amargos, días muy feos, pero en medio de todo eso podemos decir Ebenezer, hasta aquí Dios no me ha dejado, iglesia. A usted y a mí, nosotros contamos con la aprobación, con el respaldo y con la protección de Dios. Pero hay, dice en aquel tiempo, para las que estén embarazadas, hay para las que críen, huyan a los montes, no vuelvan atrás si han dejado algo en su casa. Será muy grave, muy terrible todo esto. Y dice, está hablando, oiga, 42 meses, 3 años y medio, los últimos 3 años y medio de la tribulación. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ahora, hermano, estos 1260 días es lo mismo que está en el versículo anterior. 42 meses equivale a 1260 días. ¿Y esto qué tiene que ver? Oiga, los últimos 3 años y medio de la tribulación, cuando el anticristo rompa el pacto, cuando sea hollada la santa ciudad, o sea, Jerusalén, dice que Dios en su amor y en su bondad, en su misericordia, va a mandar y va a levantar a 2 profetas, a 2 testigos. Recuerde que el testigo hemos venido diciendo que significa mártir. En medio de esta tribulación, en medio de este conflicto, Dios manda a 2 personajes para que hablen, proclamen y lleven su palabra. Vea cómo es Dios todavía, iglesia. Hay un remanente judío, pero Dios ha mandado a estos 2 testigos, ¿a dónde? A Jerusalén, que será hollada para que el pueblo, los gentiles o ese pueblo duro de judíos, vuelva a Cristo una vez más. Estos hombres han sido levantados para anunciar y llevar la palabra de Dios. Dice, mis 2 testigos que profeticen por los 3 años y medio de último, vestidos de silicio. ¿Qué significa? Silicio en la Biblia significa lamentación y duelo. Oiga, estos hombres, estos 2 testigos, están profetizando, o sea, están hablando, anunciando la palabra de Dios, pero con lamentación y duelo. ¿Por qué? Porque ellos saben, Dios sabe que el corazón de muchas personas todavía es duro, incrédulo y rechazan al Hijo de Dios. Y ellos saben en su duelo y en su lamentación que este juicio nada en esta tierra lo podrá detener. Ellos vienen anunciando y ellos vienen hablando y anunciando la palabra de Dios, pero ellos también vienen confrontando el pecado de las personas que están ahí. Vienen hablando de pecado y vienen hablando de la ira de Dios. Dios levanta 2 testigos, pero ¿qué va a hacer la gente con estos testigos? Dice el versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y este simbolismo, ¿qué me quiere decir? Olivos y candeleros. Vea, el ministerio y el poder de estos 2 personajes venía exclusivamente del Espíritu Santo. Hermano, ¿dónde dice eso? En Zacarías. Ahí encontramos el significado del olivo y del candelero. Ministerio exclusivamente dado por el Espíritu Santo, otorgado por el Espíritu Santo, venían con el poder de la palabra de Dios. ¿Qué dice? En pie delante de la tierra. O sea, que dice que estos hombres eran aprobados por Dios. Dios es el que aprobó a estos personajes para que vinieran a anunciar su palabra. Ahora, ¿qué dice? Versículo 5.
Vea, porque estos personajes no eran cualquier personaje. Si alguno quiere dañar, lo que hace, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Estos dos testigos Dios le ha otorgado un poder, podemos decir, para que puedan desarrollar su ministerio y puedan llevar su palabra sin nada ni nadie que se lo pueda impedir hasta ese momento. Son capaces, recuerda Éxodo cuando hace descender Dios fuego del cielo, es lo mismo. Son capaces de hacer descender fuego del cielo, convertir las aguas en sangre y muchas cosas más. Eso nos recuerda la ira de Dios contra Faraón en Egipto. Y eso a mí me dice una vez más y a usted que Dios está en control de todo, iglesia. Dios está en control de todo. Versículo 7 dice: cuando hayan acabado, vea, Dios tiene un plan, y aunque va a haber gente que quiera destruir a estos dos testigos, no van a poder hasta que Dios haya determinado que terminen su ministerio y la encomienda que se les fue dado. Por eso dice en el 7: cuando hayan acabado, cuando hayan terminado. Antes no, iglesia. Ningún poder humano ni satánico podrá antes, porque Dios así lo determinó. Pero dice, cuando hayan terminado o acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Oiga, su testimonio. Estos hombres hablaban de parte de Dios. Y estos hombres venían a confrontar el pecado, el rechazo y el orgullo de la gente que estaba en ese momento. Pero Dios, cuando hayan terminado la encomienda, Dios va a permitir que la bestia que sube, se recuerda en un estudio anterior que vimos que unos seres malignos, espíritus malignos que subían del pozo del abismo, es lo mismo. Aunque aquí dicen mucho que este podría ser como su líder, este podría ser como su rey. En pocas palabras, como dicen algunos, posiblemente esto esté hablando del mismo Satanás. Simple y sencillamente está hablando de Satanás, que Dios va a permitir que los mate, porque dice, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha determinado. Si Dios permite algo es porque Él lo permite. No es porque Satanás, no es porque el enemigo tenga más poder que Dios. De ninguna manera, iglesia. Contra Dios no hay poder humano, satánico ni diabólico que pueda. Oiga, cuando Satanás, este ser maligno, los mate, ¿qué dice? Versículo 8: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Iglesia, ¿dónde fue crucificado Jesús? En Jerusalén. En Jerusalén fue crucificado Jesús. Pero dice que el Satanás, que el maligno, oiga, después que lo mate, no lo va a enterrar inmediatamente. Por 3 días, por ahí dice, 3 días lo va a exhibir. Su cadáver serán 3 días. Y dice que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto y la gran ciudad. Cuando hablamos de Sodoma, estamos hablando de inmoralidad. Cuando hablamos de Egipto, hablamos de esclavitud, hablamos de opresión. Y a la gran ciudad, ese título, ese nombre se le daba a Babilonia. Vea cómo Dios mira aquí en este momento.
Y estamos hablando de Jerusalén, porque más que la ciudad, es el corazón de las personas que estaba en ese lugar. Gente que no respetaba, gente que rechazaba, gente que oprimía, gente que no buscaba a Dios. ¿Cómo mira Dios a esas personas? Gente depravada, gente maligna. Le tengo una pregunta, iglesia. ¿Cómo nos mira Dios en este momento? Vamos a hacer una aplicación. ¿Cómo nos mira Dios en este momento? Porque yo me puedo ver bonito, manga larga, usted de igual forma. ¿Cómo nos mira Dios? Esa es la pregunta. Porque más allá de lo exterior, Dios mira, Dios conoce mi pensamiento. La palabra no está en mi boca cuando Él ya la conoce. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo están mis sentimientos? Hay ira, hay rencor, hay raíz de amargura, hay celos, hay contienda, hay pleito, hay división. ¿Cómo nos mira Dios? Esa es la pregunta. Y eso es bien delicado. Porque le podemos mentir y le podemos engañar a medio mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. Así que procuremos estar bien con el vecino, procuremos estar bien con el líder, procuremos estar bien con el pastor, procuremos en cuanto sea posible, dice Pablo, en cuanto sea posible, estén en paz con todos, pero primordialmente con Dios, iglesia, primordialmente con Dios. ¿Cómo lo miraba Dios? Esto que este Satanás no lo va a enterrar, sino que lo va a exhibir públicamente. ¿Qué dice eso? Eso habla de un triunfo que él aparentemente, entre comillas, ha obtenido. Habla de un triunfo y entre líneas está hablando de una amenaza, fíjense. El diablo es tan astuto y es tan sutil que él está diciendo: voy a exhibir, como de alguna forma, exhibiendo sus trofeos, que en este caso son 2 cadáveres. Exhibiendo sus trofeos y de alguna forma diciendo: así le va a pasar a toda aquella persona que se oponga a mí. Lo mismo le va a pasar. Por eso Satanás lo exhibe por cierto día en las plazas públicas, para que todos puedan temer, para que todos le puedan adorar, para que todos le puedan respetar. Ahora, ¿qué dice si seguimos adelante para ir avanzando? Cuando Satanás mate hay una pregunta ahí que yo me he hecho muchas veces y no sé si usted se la ha hecho. Y es la pregunta del millón: ¿quiénes son estos 2 testigos? Si usted lee, no lo dice. No dice quiénes son. Dice los olivos y el candelero, como dice en el versículo 4, ¿verdad? Estos 2 testigos son los 2 olivos y son los 2 candeleros, en una forma de simbolismo. Pero aunque me habla de un simbolismo, estos 2 testigos son 2 personas que pueden experimentar la muerte. O sea que estos son 2 seres humanos, iglesia. La pregunta es: ¿quiénes son estos 2 testigos? Bueno, no podemos inventar, porque no podemos inventar. No podemos suponer, no podemos hacer aseveraciones que no dice la Biblia. Pero sí podemos decir, entre otras cosas, lo que algunos conocedores dicen. Por ejemplo, hay una postura, y se la voy a transmitir, y usted dice si se queda o no se queda con ella. Hay una postura que tiene mucho peso, que dice que en la Biblia, y ahí está reflejado, si usted se recuerda, en la Biblia hay 2 personajes que no vieron muerte. ¿Se recuerda? Hay 2 personajes que no vieron muerte, como todos los otros. Mira, hasta Jesús murió y resucitó. Pero de ahí todo ser humano, desde Adán hasta nuestros días, todos, millones y millones han muerto, a excepción de 2. ¿Quiénes son, iglesia? Enoc y Elías. ¿Qué dice Enoc? Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. 1. Elías, ¿qué dice Elías? Un carro, un torbellino de fuego vino y se lo llevó. 2 personajes que una postura muy fuerte, que no han visto muerte, y dicen muchos que
no lo estoy asegurando, dicen muchos que podrían ser ellos, ¿verdad? Aquí estamos haciendo una conjetura, no lo estamos aseverando ni afirmando. Podrían ser ellos. Punto y aparte, dejando ese tema, dice el versículo 9. Cuando estos dos personajes vean muerte, vean lo que va a hacer la gente. Fíjese la gente, bien contradictorio. La gente se alegra o se va a alegrar cuando vean muerto a dos enviados por Dios. Qué contradictorio, ¿verdad? Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. Fíjese que a estos dos personajes, ¿dónde los va a matar Satanás? En Jerusalén, en la ciudad santa. ¿Quiénes los van a ver? Todo el mundo. Iglesia, si esto se habla o se habló muchos años atrás, una pregunta que se podría haber hecho la gente es: ¿cómo se va a dar cuenta toda la humanidad? ¿Cómo lo van a ver en otro lugar? Hace muchos años atrás no tenemos la tecnología que hoy tenemos. Hace muchos años atrás, cuando no había internet ni nada de eso, era imposible decir que lo que pasara en un lugar se iba a ver en otro continente. Hoy las cosas han cambiado. Usted mira las noticias en el mismo momento que están pasando en China, en Rusia, en Jerusalén, a través del internet. Esto, iglesia, fíjense cómo Dios lleva todo en orden. Porque esto del internet, esto de las redes sociales, aparte que nos hace perder el tiempo, ¿verdad que sí? Aparte que nos hace perder el tiempo, pero Dios lo tiene como un propósito. Y el propósito por el cual es para que en un determinado momento todo el mundo pueda ver, todo el mundo no tenga excusas. Los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres. Hoy no es difícil eso, hoy no es difícil. Se está transmitiendo y se lo pueden ver en cualquier lugar del mundo. Dice, su cadáver por eso dijimos que eran 3 días y medio. Por 3 días y medio. Y no permitirán que sea sepultado. Lo que dijimos, exhibiendo el triunfo, entre comillas, ¿verdad? Ahora, versículo 10 dice, vea lo que va a hacer la gente. Y los moradores de la tierra se alegran, se regocijan sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Vea, cuando esto sea una noticia mundial, los dos testigos, los que profetizaban, los que estaban anunciando la venida de Cristo, los que estaban anunciando el pecado y la ira, esta gente cuando lo vean muerto, no creo que va a haber lamento, luto y lloro, no, se va a alegrar. Tanta va a ser la alegría que se van a empezar a mandar hasta regalos unos con otros. ¿Cómo es posible esto? La gente no tolera la verdad y es lo mismo que pasa hoy en día. Háblenle de pecado, la gente no tolera. Háblenle de orgullo, de egoísmo, la gente no acepta. Háblenle de maldad, la gente dice no, yo estoy bien. Por eso es que la gente no va a tolerar que estos testigos le hablen de la ira y del pecado, que tanto cuando lo vean muertos va a haber alegría en su corazón. Lástima, iglesia. Lástima, porque el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman bueno. Y eso es lo que dice la Biblia. No llamen bueno a lo malo, ni llamen malo a lo bueno. Iglesia, lo malo es malo y lo verdad es verdad. Y la palabra es la verdad de Dios. Y dice, la verdad os hará libres. Lo único que puede salvar al ser humano es el sacrificio de Cristo y la palabra, el conocimiento de la verdad. Esta gente se va a alegrar. Y no me cabe la menor duda, iglesia, en decir que si hay muchas personas hoy en día se alegran cuando se cierra una iglesia evangélica. ¿O cuánta gente no quisiera que se cerrara una iglesia evangélica? Ay, otra vigilia, no dejan dormir aquí y allá. Mire, tanta gente que quisiera ver cerradas las puertas de una iglesia. Pero les recuerdo que esto no es obra de hombre. Esto
gente se va a enviar regalos porque no tolerará que le restreguen el pecado en la cara. Lo que estaban haciendo estos dos testigos. Ustedes están pecando, ustedes hay maldad, ustedes aquí, ustedes allá. La gente no tolerará eso, que cuando lo vean muerto, alegría y regocijo en su corazón. Dice, pero las cosas no son así. ¿Por qué? No se quedan ahí. Porque siempre hemos dicho que el libro de Apocalipsis no es para infundir temor. El libro de Apocalipsis no es para infundir miedo, es para infundir esperanza. Dios tiene el control de todo. Una vez más, 11. Pero después de 3 días y medio, ¿qué dice? Entró en ellos el espíritu de vida. ¿Quién dio el espíritu? ¿Quién lo mandó? Simple y sencillamente Dios. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Oiga, Dios tiene el control de todo, iglesia. Por un momento Satanás dijo: gané, vencí, prevalecí, triunfé, miren mi poder, miren mi soberanía, miren lo que soy. Fue por un breve espacio, porque Satanás, que Dios lo reprenda, nunca ha podido ni podrá con el cordero inmolado. Nadie podrá con Dios. Aleluya. Dios tiene el control de todo. Amén. Y usted y yo somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Así que, iglesia, mire, aunque estemos pasando el peor momento de nuestra vida, aunque haya tribulación, aunque haya enfermedad, aunque haya escasez, aunque haya lo peor que pueda pasar a la iglesia, de algo sí podemos estar seguros. A Dios no se le salió de control. Dios tiene el control de todo, iglesia. Aún yo vea la muerte. Porque para Él, oiga, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estimada, oiga lo que dice el salmista: estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Aleluya. Qué bonito, la iglesia. Claro, sin salirme del tema, humanamente duele la pérdida de un ser, o no, duele la pérdida de un ser querido, pero para Dios es estimada, porque luchó, porque se esforzó y pudo coronar su carrera. No es perder el tiempo esto, iglesia. Dice: Dios les dio espíritu de vida, se ponen en pie. Vea qué bonito el versículo 12. Después que se ponen en pie, después que tienen vida nuevamente, dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía. Qué bonito, ¿verdad? Subid acá. Oiga, iglesia, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos, oiga, los que los odiaban, los que los despreciaban, los que los rechazaban, los que no toleraron la palabra de justicia, los que no toleraron la palabra de verdad, ahora dice: sus enemigos hoy miran cómo ellos van al cielo en una nube, iglesia. Qué bonito, porque al final la iglesia prevalece. Iglesia es usted, iglesia soy yo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Gloria a Dios. Termino. Cuando esto pasa, en aquella hora hubo un gran terremoto. Y la 10ª parte, oiga, un gran terremoto. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y le dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Vea, Dios es poderoso. Lo que hemos visto aquí de estos dos testigos que mueren, que resucitan: victoria para unos, temor para otros. Victoria para unos, temor para otros. Iglesia, hoy el evangelio es victoria para unos, pero juicio y temor, pánico para otros. Al final, Dios tiene el control.
Dios tiene el control. Y es cierto que a esta tierra viene un ser terrible, maligno y dañino que va a querer imponer y lo va a llevar por un breve espacio llamado Anticristo. Se va a hacer pasar por Dios y sentarse en el trono de Dios como si fuera Dios. Pero usted y yo no esperamos eso. Usted y yo esperamos cielo nuevo y tierra nueva, como dice la Escritura. Termino, por lo tanto, el llamado es a seguir, a prevalecer, a luchar, a esforzarse, no agradando a los humanos, sino agradando al mismo Dios de los cielos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. La honra, la gloria y toda la alabanza, Señor, solamente es para ti. Te doy gracias por el honor y el privilegio que me permites una vez más de poder llevar y compartir tu palabra. Te pido, Señor, que nos des fuerza, que nos des fortaleza para salir victoriosos, para salir triunfantes en esta lucha espiritual que nosotros tenemos. Gracias, mi Dios, gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. Agradecemos al Señor, hermano, porque Dios es bueno. Dios bendiga a mi hermano César.